Estamos en medio de las fiestas solemnes de el Señor. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una de las fiestas de la que pasó el día martes y el tema de hoy se llama ¿por qué Jesucristo es nuestro pan sin levadura? Entonces hemos ido celebrando cada fiesta y en medida que vamos celebrando cada fiesta vamos colocando algunas ideas, haciendo un énfasis específico para que la iglesia entienda qué son estas fiestas, cómo se parecen a Jesús. Para la gran mayoría de nosotros estas fiestas son relativamente nuevas. Para algunos ya llevamos celebrándolos un tiempo, pero para todos o para el Señor son sus fiestas y es su tiempo. De hecho, son las 7 fiestas o los 7 eventos más importantes en el calendario de nuestro Señor. Si hoy pudiéramos estar delante del escritorio de Dios y ver su calendario, estos son los 7 más importantes y son los 7 eventos más importantes de la humanidad. Entonces, anótelo por allí, 7 eventos más importantes de la humanidad. Los 7 eventos más importantes, los acontecimientos más grandes sucedieron en estos tiempos y los que nos esperan por suceder van a suceder en estos tiempos también, que están diseñados o que están ya puestos, delimitados en la palabra de Dios. Entonces, primeramente voy a llevarlo rápidamente a un diagrama que tenemos de las fiestas para que usted lo pueda acordar. Y quiero que tome nota conmigo. Allí usted tiene el calendario de fiestas, pero están los nombres en la parte de abajo y quiero llevarlo para que usted lo pueda aprender y para que le quede grabado en su corazón. Estas fiestas están en el libro de Levíticos, capítulo 23. Son cuidadas por el pueblo de Dios en Israel, pero fueron celebradas por la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, y son de mucha ayuda para nosotros para poder comprender el evangelio y cómo es el plan de salvación que tenemos. Así es que tiene mucho que ver con usted y va a irse dando cuenta que los principales conceptos del cristianismo están todos allí resumidos. Entonces, vaya conmigo, está dividido a ese diagrama y está dividido en 2 partes. La primera parte se llaman fiestas históricas. ¿Cómo se llaman? Fiestas históricas. Y se llaman fiestas históricas porque ya ocurrieron, ya son historia, ya no se vuelven a ver, han ocurrido y nosotros vamos allí para entender. Y ocurrieron durante la primera venida de Jesús. Y voy a nombrar esas fiestas. Hay 2 o 3 de ellas son conocidas para usted. La que vamos a hablar el día de hoy no es tan conocida, pero usted va a poder entender un poco más de esa fiesta y qué significa. Entonces, la primera fiesta se llama Pascua. ¿Cómo se llama la primera fiesta? Pascua, anótelo allí. Pascua, en inglés se llama Passover. Sí, lo tenemos en inglés allí, pero lo vamos a colocar en español también. Pascua. Y es la que se conmemora el día viernes, que se llama el Viernes Santo, pero que realmente se conmemora en un tiempo diferente y ese lo celebramos la semana pasada. Es decir, la Semana Santa, si hubiera caído en el mismo día, la hubiéramos celebrado o la celebramos nosotros, entre comillas, la semana pasada. Inmediatamente después de esa fiesta, el día siguiente comienza una fiesta que se llama Panes sin levadura. Anótelo allí, Panes sin levadura. ¿Cómo se llama? Panes sin levadura. Muy bien, y esa es la que estamos celebrando, la que celebramos el día de viernes. Y la celebramos, aunque las fotos simplemente toman un poquito de lo que estábamos haciendo acá. Hicimos una ilustración de lo que Dios hace y hoy vamos a explicar por qué Jesús es nuestro pan sin levadura. Y la siguiente fiesta, recuerde, esa fiesta de panes sin levadura, usted no está muy familiarizado, pero va a estar más familiarizado hoy. Y la siguiente fiesta es las primicias, anótelo allí, primicias. Y las primicias es lo que se celebró en ese día como el día de la resurrección. El día de la resurrección de Jesucristo en realidad tomó lugar las primicias, indicándonos que Él es la primicia, el primero que resucitó. Realmente Dios lo que está haciendo es cubriendo o cumpliendo esa fiesta. La siguiente fiesta es conocida, la número 4, se llama la fiesta de Pentecostés. Anótelo allí. Tiene que estar esto grabado en su corazón, porque allí estará la espera que va a venir de lo que Dios va a hacer en los siguientes tiempos y el entendimiento de su fe. Es que Dios es muy sabio y maravilloso. Dele un aplauso, Señor. Venga. Y en la fiesta de Pentecostés celebramos la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia. Es algo supremamente especial en esa fiesta y es después del día martes, este martes que venimos, y esperamos que ustedes vengan con su familia, con sus amigos y vengan a aprender y vengamos a observar. Va a ser a las 7:30 de la noche.
Todavía no decidimos si vamos a comer o no, estamos en ese proceso, pero sí necesitamos que usted se registre. Ahora, esa fiesta es después de las primicias, de martes, 5, 7 semanas después, vamos a celebrar o se celebra lo que son el Pentecostés y es la venida del Espíritu Santo. Luego se acaban ese grupo de fiestas históricas o fiestas de primavera, se le llama también, y comienzan o esperamos más bien, vamos a verano y regresamos para celebrar en tiempos de septiembre o octubre la fiesta de las Día de Trompetas. Anótelo allí, Día de Trompetas o la fiesta de las trompetas. Y en la fiesta de las trompetas, esta sección se llama las fiestas proféticas. Son los eventos que van a ocurrir y en los que Dios va a desencadenar o va a hacer o va a llevar a cabo lo que vemos en Apocalipsis, las profecías de Daniel y todo lo que se llama la escatología. Si es que usted quiere saber qué va a pasar con los tiempos, qué va a pasar con las naciones, qué va a pasar con nosotros, según la palabra de Dios, lo vamos a entender en esas 3 fiestas. Por eso se le llaman proféticas o fiestas tardías. Y la siguiente fiesta se llama el Día del Arrepentimiento. En hebreo se llama Yom Kippur y es el Día del Perdón, lo que se conoce el Día del Perdón. Y la última fiesta es una fiesta muy bonita, que es una fiesta de mucha alegría, se llama Tabernáculos. ¿Cómo se llama? Ok, anótelo allí en su listado, Tabernáculos, y celebra lo que es el milenio para Dios. Y esas fiestas son las fiestas que son proféticas y esas fiestas que nos permiten a nosotros celebrar y comprender el evangelio de una manera mucho más fácil y muy sencilla. Estas fiestas fueron dadas a través de Moisés, las encontramos en Levíticos y son fiestas para observarlas durante todo el tiempo. Dios les decía al pueblo de Israel con una razón en mente que cada año deberían estar observándolas. No son fiestas como nosotros pensamos. A veces nosotros pensamos en nuestros países y hablamos de celebraciones, de licor o de fiesta, de música. Hay algunas fiestas que son bastante, tienen una parte triste, porque son fiestas de juicio, pero lo que hace que sea fiesta o reunión solemne es que son de Dios y son santas. Es decir, Él dice, donde ustedes estén, vengan a celebrar, vengan a observar lo que yo voy a hacer. Y cada una de esas fiestas tiene una temática. ¿Tiene una qué? Temática, ok. Y la fiesta de esta temporada, la tercera fiesta, la segunda fiesta de los panes sin levaduras tiene una temática que es el pan que no está leudado. Y ahorita cuando terminemos vamos a celebrar la Santa Cena con aquellos que no pudieron venir el viernes, pero nuevamente con toda la iglesia. Y usted se preguntará, pastor, ¿la Santa Cena otra vez? Por supuesto, la Santa Cena es una de las cosas más importantes y es es el sacramento más fuerte que pueda tener cualquier creyente. Y va a tener mucho sentido cuando lo hagamos ahora. Entonces, quiero llevarlo al principio de hoy. Y el principio bíblico de hoy, entonces, anótelo allí, véalo en pantalla también, es que la fiesta de los panes sin levadura es una fiesta. La fiesta de los panes sin levadura es una ilustración o es una fiesta, una ilustración que revela cómo Jesucristo nos santifica. Cómo Jesucristo nos santifica. Entonces, quiero que tenga eso en mente. Cada fiesta revela algo que Dios quiere enseñar y al mismo tiempo, cada fiesta revela algo que Jesús es para las personas, para el creyente, para la iglesia. Cada fiesta revela un proceso de Dios en la vida de todo creyente y es un proceso básico, es un proceso esencial en su vida y este es uno de los procesos que vamos a ver el día de hoy. Vaya conmigo a Mateo 13:33 y vamos a mirar la expresión de Jesús acerca en algo que tiene que ver con esta fiesta. Y mire lo que dice, en el versículo 33 dice, otra parábola les dijo. ¿Qué les dijo? Uy, no estamos todos acá. ¿Sí estamos? No. ¿Otra qué? Muy bien, ahora sí estamos. Quiero que circule la palabra parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es simplemente una explicación física sencilla de un concepto espiritual gigante. Eso es una parábola. Entonces, para que usted entienda, cuando Jesús hablaba con todas las personas y no, la Biblia, la palabra de Dios no está dada simplemente para gente que sea muy estudiosa, sino realmente para todas las personas, para el niño, para el adulto, para el hombre, para la mujer, para el educado, para el que no está tan educado, para el académico, para la persona de a pie. Y entonces Dios o Jesús comenzaba a predicarle a las personas en parábolas. Y note lo que sigue a continuación. Esta parábola le va a describir cómo
cómo funciona o cómo son las cosas en el reino de los cielos. Y usted tiene que entender este concepto. Mire lo que dice. El reino de los cielos es semejante. Cuando está diciendo esa expresión, les está diciendo, miren, las cosas en la vida espiritual, conforme a mí y conforme al plan de salvación y a todo lo que yo hago, tienen estas características. Y le dice, es semejante a una mujer, a la levadura, perdón, que tomó una mujer. Quiero que circulen las palabras, semejante a la levadura. Entonces, él dice, las cosas de Dios, la vida espiritual, tiene que ver y se parece a una mujer que tomó una levadura y la puso dentro de una masa o dentro de una medida de harina, hasta que todo fue leudado. Quiero que circule la palabra, todo fue leudado. En pocas palabras, lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a su iglesia es, señoras y señores, gente que quiere seguirme, quiero que entiendan que en el reino de los cielos ustedes se van a encontrar en momentos donde hay levadura. Y funciona, y el término mujer en este concepto es un término negativo. Lo que está diciendo es que hay una contaminación de una mujer o de un concepto negativo hacia la vida cristiana. Y esa contaminación o esa levadura se llama pecado. ¿Qué es levadura? Pecado. ¿No se escucha? ¿Qué es levadura? Pecado. Entonces el reino de los cielos dice que funciona en las personas, o que una de las cosas que pasa es que entra levadura y entra el pecado en la persona hasta que lo leuda. Y la palabra leudar es contaminar. Entonces, quiero que anote allí, leudar igual a contaminar. Y esa contaminación daña el reino de los cielos. Entonces, él dice que una persona que camine con Jesús tiene que quitarse la levadura. Por eso, él simplifica el mensaje de la fiesta de los panes sin levadura en un pan que no tiene ningún tipo de levadura, ni de sabor, ni de olor. Simplemente es un pan totalmente común y corriente. Muy bien, entonces con eso pensando, lo quiero llevar a Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Y mire lo que enseña Pablo. Entonces, dice, limpiaos. ¿Qué dice? Limpiaos. La fiesta de los panes sin levadura habla de limpiarnos. Dice, límpiense pues de la vieja levadura. Sí, con la palabra vieja levadura. ¿Sí? Es decir, la manera como nosotros éramos antes de conocer a Cristo. Una persona que conoce a Cristo tiene que limpiarse. Y mire, y le voy a decir algo que está pasando. Cuando una persona, o más bien en las fiestas solemnes, las fiestas que estamos viendo, en la primera, la Pascua, Jesús salva, o Dios salva a su pueblo. Inmediatamente, el día siguiente, comienza la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí? Y yo quiero que usted haga un análisis en su vida. Cuando Dios lo salva, cuando usted viene y recibe a Jesús, comienza su salvación. Inmediatamente, al minuto siguiente, usted tiene que comenzar a dejar su pecado. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Me recibes a mí, inmediatamente comienza a limpiarte. Deja la levadura antigua. ¿Sí? Sigamos. Mire lo que dice. Para que seáis nueva masa. ¿Para que seamos qué? Nueva masa. Ok, quiero que mire lo que está diciendo el Señor. Cuando se limpia inmediatamente, para que ustedes sean nueva masa. Sin levadura como sois. Ok, quiero que se cuele la palabra sin levadura. Y quiero que escriba la palabra como sois. Note lo que dice el Señor. Tiene que quitar la levadura porque ustedes ahora están diseñados, y lo voy a hablar de otra manera, voy a parafrasearlo. Usted ahora está diseñado en Jesús para estar sin levadura. Su vida no funciona con levadura. Su vida no funciona con pecado. Su vida con pecado es un desastre. Y voy a contarle esto de una manera sencilla. Si usted quiere vivir la vida con Jesús con pecado, va a ser un desastre. Va a atormentarse día y noche. ¿Por qué? Porque aquel que conoce a Jesús y sigue pecando, simplemente no descansa. Era mejor no haberle conocido, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la vida cristiana está diseñada para vivirla sin pecado. Entonces, cuando usted combina estas dos cosas, simplemente estaba más tranquilo cuando no conocía a Jesús. Y eso es aterrador para muchos de nosotros. Hay gente que dice, uy, pero si yo pecaba, yo tenía 3, 4 novias, yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo vivía de esta manera. Y ahora que entran en Jesús y quieren volver a vivir esa manera de vivir, valga la redundancia, comienza un martirio para la persona. No es capaz. ¿Por qué? Porque sabe que ya no debe pecar y porque es una nueva masa. Ya Jesús está en él.
Por consiguiente, aquel que continúa pecando y no siente nada es porque no ha conocido a Jesús. Vaya entonces conmigo a la lectura que estamos siguiendo. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿quién es nuestra Pascua? Ok, recuerde nuestra fiesta, la primera fiesta que vivimos, la del día domingo pasado. La fiesta dice nuestra Pascua, esa Pascua es Cristo, esa fiesta, esa celebración tiene que ver con Cristo. Dice, ya fue sacrificado por nosotros. Esa es la razón principal por la cual usted y yo celebramos la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, no hay panes sin levadura sin haber Pascua. Y hay panes sin levadura si usted ha tenido Pascua. ¿Estamos? Las fiestas tienen que ser completamente unidas a usted y se van uniendo en su teología y en su manera de ver la vida cristiana. Note lo que sigue a continuación. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta. ¿Celebremos qué? Circula la palabra. ¿Qué fiesta? La fiesta de la Pascua, perdón, de los panes sin levadura. Y note lo que dice. No la celebren con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Circula la palabra panes sin levadura y coloque debajo de la palabra panes sin levadura con Jesús. Jesús es el pan sin levadura. Jesús es el que quita la contaminación. Jesús es aquel que se convierte. La fiesta en sí misma es Jesús. Entonces, cuando usted ahora que ha recibido la Pascua, la salvación de su vida, la muerte pasó por encima de usted. Recuerde que la palabra Pascua es que la muerte pasó de largo, no lo vio, no lo pudo tocar porque la sangre del cordero estaba en los linteles de la puerta. Si usted entiende esta analogía, ahora usted entra inmediatamente en una fiesta de panes sin levadura y todos los creyentes tienen que estar. Entonces vamos a explicar qué es eso. Ahora voy a llevarlo entonces a una base teológica de esto. Vaya conmigo a la siguiente pregunta. ¿Por qué Jesucristo entonces es nuestro pan sin levadura? ¿Por qué Jesucristo es nuestro pan sin levadura? Y le voy a dar 5 razones muy rápidas. Y la vamos a ver a través de Romanos capítulo 6, versículo 4. Y voy a pedirle que sigamos. Arriba seguirá el formato, es decir, las 5 razones. Y le voy a pedir que usted rápidamente haga movimiento en sus hojas y mire la escritura para que podamos ir copiando la razón y la escritura usted la va mirando en la hoja que tiene, sus notas. Entonces, la primera razón, la voy a leer. La primera razón es porque Cristo murió por nosotros. Entonces podemos ser bautizados en él. ¿Vale? Midia, si me acompañas simplemente mostrando la idea y todos los demás vamos a leer en el pasaje que tenemos en la Biblia. Yo voy leyendo y usted va entendiendo conmigo. Voy leyendo de Romanos 6, capítulo 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pues hemos muerto y fuimos sepultados mediante el bautismo. Repita conmigo. Hemos muerto y fuimos sepultados mediante el bautismo. Sigo leyendo. Y tal como fue levantado de los muertos, como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre. Entonces quiero darle la primera razón y explicarlo. Cuando una persona conoce a Jesús, inmediatamente muere en él. Cuando Jesús entra en la vida de una persona, esa persona inmediatamente vive algo espiritual que se llama la muerte en sí mismo. Y dice la Biblia que vuelve a resucitar en Cristo. Eso es un concepto espiritual. Quizás usted no lo ha visto, pero usted conoce algunas de las características de esa muerte en usted, el cambio de muchas cosas y las vamos a ver. Y dice que usted inmediatamente es bautizado en Cristo, ¿sí? La palabra bautismo, y aquellos que se quieren bautizar dentro de la iglesia, no esperen que sea simplemente sumergirlos en el agua y sacarlos como alguien que ha dicho, bueno, un tic más de lo que tengo que hacer en la vida cristiana. No, el bautismo es el centro de las decisiones o es el centro de lo que usted hace en Jesús. El bautismo es que usted tenía una camiseta roja, iba directamente al infierno, jugaba para el equipo del infierno, y el bautismo quiere decir, me cansé de esto, se quitó esa camiseta y se puso una camiseta blanca y comenzó a jugar en el equipo de Dios. Ese cambio de equipo a equipo se llama bautismo. Por eso, cuando una persona es bautizada, cuando la persona se identifica, recibe totalmente ese deseo y es parte de la familia de Dios. Entonces, el bautismo que hacían y que vemos nosotros en el Antiguo Testamento y lo que vemos que comenzó Juan a bautizarse, no era simplemente un acto de
de mire, me bauticé y anótenme en el libro. No, no, no. Eran decisiones que ellos tomaban delante de la congregación y decían, ya no soy judío, ya no soy de esta familia, ahora soy para Cristo. Mi vida entera es Jesucristo. Y eso se llama bautismo. Entonces ellos representaban ese bautismo en entrar al agua y salir. ¿Sí? Ahora lo que hemos aprendido y la religión ha enseñado es que usted le tira agüita a un niño, entonces el niño ya salió y ya se identificó. No, no, no. Es el proceso personal suyo. Y uno no lo hace en el primer día. Uno lo hace en estos momentos. Para ese entonces la palabra costaba y llegaba hasta el final. La persona decía, yo ya me cambié de equipo y ahora camino y juego con el equipo blanco y era su palabra. Ahora no, ahora la gente viene, se bautiza y dice, no, yo ya no soy, y se van, se vienen. No entendieron. Por eso el bautismo debe hacerse en este tiempo y en esta temporada, después de que una persona lleva un buen tiempo y dice, ahora sí, pastor, anóteme, yo soy parte de este equipo. Y ya, y no vuelvo atrás, porque es un reflejo de la decisión y del acto que ha hecho. Pero ese bautismo es entrar en Jesús, es cambiarse aquella camiseta, nos lleva al segundo punto. Que anótelo allí. Ahora podemos vivir una nueva vida. Esa camiseta, ese bautismo tiene un beneficio, una nueva vida. Usted venía como pecador y Dios le da una nueva vida. Mire lo que dice en Romanos capítulo 6 y estamos en el versículo 4. No, en sus hojas. Lo seguimos en las hojas, media. Dice, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Cuándo? Ahora. Ok, quiero que tenga eso presente. Entonces, debido a que usted es bautizado en Cristo, usted ahora puede vivir una vida nueva. ¿Cómo es la vida que puede vivir? Nueva, completamente nueva. No es un cambio, no es un makeover, no es una cirugía de nariz, no es una liposucción, no. Es un cambio totalmente de vida. ¿Qué es lo que le pasa al creyente? Entonces el creyente dice, cuando es bautizado, ¡prum!, algo pasa en su interior y cambia su vida totalmente. Comienza a vivir. No quiere decir que ya no falle, sino que su vida es diferente. No quiere decir que tiene un grupo de amigos nuevos, sino que su vida comienza a cambiar y comienza a cambiar en una dirección que vamos a hablar en unos minutos. Lo que lo lleva al tercer punto, que nuestro antiguo ser es declarado muerto. Anótelo allí. Su antiguo ser es declarado muerto. Es decir, la palabra de Dios dice, el antiguo David pierde vida. Muere para siempre. Hay como dos naturalezas en su cuerpo que están luchando. Y eso nos lo dice el versículo 6 en sus hojas, pero pantalla continuamos así. Pues sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. ¿Qué le pasó a nuestro antiguo ser? Fue crucificado. No lo escucho. ¿Qué le pasó al antiguo ser? Fue crucificado. La Biblia dice que David, la manera de pensar de David fue crucificada y fue crucificada con Cristo. Y eso es una de las ventajas más maravillosas que hay. Todo este proceso está pasando en los panes sin levadura. Quiero que haga todo la foto, la idea completa. Note lo que sigue a continuación entonces, lo que nos lleva a la cuarta conclusión, que el pecado pierde su poder. ¿Qué pierde su poder? El pecado. Ahora, quiero que se detenga a pensar en eso en unos segundos y note lo que dice. Quiero que escuche con todo su corazón y si lo puede leer en sus hojas. Mire lo que dice. Entonces, dice el versículo 6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Note para qué fue crucificado. Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Para que el pecado pierda el poder en nuestra vida. Entonces ya no somos esclavos del pecado. Espero que esté mirando sus hojas. O si quiere acompáñeme entonces en pantalla porque me están mirando mucho y no quiero que usted pierda esa escritura. Es muy importante. Vamos a las 6 en la última parte. Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Mire qué frase, no solamente frase, qué declaración tan poderosa es esta. Usted nunca la escuchó antes. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué no somos? Versículo 7. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados, circúlelo allí, del poder del pecado. Versículo 9. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Versículo 11.
Saltamos al 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado. Circula la palabra deberían considerarse muertos. ¿Cuál es el problema de muchos creyentes? Que no han entendido que hoy han recibido una paz, unos panes sin levadura, que Jesús es el pan sin levadura, e entonces ya no se consideran muertos al pecado. Es decir, yo ya no peco. Sí, usted peca, en su interior hay una lucha, pero usted dice, yo ya no estoy para esto. Ya no quiero, ni además, ya no, Dios ha hecho algo supremamente importante en mí. Sigo leyendo. Y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Versículo 12. Entonces no permitan que el pecado controle, ¿cuál es la palabra? Controle la manera en que vive. No caigan ante los deseos pecaminosos. Ahora el pecado ya no está, solamente quedan deseos. Su antiguamente diciendo, peca. ¿Te acuerdas cómo pecabas? ¿Te acuerdas cuando eras joven que salías, que hacías esto? Son deseos. Versículo siguiente, versículo 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento. Se convierta, circula esas palabras, en un instrumento del mal para servir el pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque aún estaban muertos, pero antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Versículo 14, esto lo va a impresionar. El pecado ya no es más su amo. Ok, hacemos una pausa aquí. Todos los problemas que usted tiene en su vida tienen una raíz. No es su esposo, no es su esposa. Algunos de ustedes me han dicho, pastor, es que es ella. Algunos me dicen, es él. Otros padres dicen, oh, son mis hijos. Otros dicen, son mis abuelos. No, es que es el vecino, es que es el pastor que no me habló bien. Es que es el clima, es que es el país donde estoy. No, ninguno de esos problemas son la raíz real de su vida. El problema principal en su vida se llama pecado. Por pecado usted roba, por pecado usted miente, por el pecado usted se divorcia, por el pecado usted es infiel, por el pecado usted toma trago, por el pecado usted miente, por el pecado usted se resiente, por el pecado usted se revela, por el pecado usted dice, por el pecado usted permite que se haga el mal, por el pecado usted adopta la posición que no debe adoptar con sus hijos, por el pecado usted daña al otro, por el pecado, por el pecado, por el pecado. El pecado es el mal de todos, es la fuente de todas las enfermedades del ser humano. El pecado es la fuente de todos los problemas. El pecado es el problema más grande que usted tiene. Usted va a una corte y el problema es el pecado. Va a un hospital, el problema es el pecado. Ve un abuso, el problema fue el pecado. Ve una separación y un divorcio, el problema es el pecado. Ve una persona deprimida, el perdón es el pecado. Todo es el pecado. Jesucristo no vino a morir por prostitutas, Jesucristo no vino a morir por los niños, Jesucristo no vino a morir por el calentamiento global, Jesucristo vino a morir por el pecado. Del pecado sale el resto de cosas en su vida. Entonces yo quiero que por algún momento, en ese instante, unos segundos, usted recuerde todo lo que le haya pasado mal en su vida ha sido por el pecado. Un divorcio terminó mal porque tomó mala decisión, el pecado. Y el pecado, en su esencia más básica, es no hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Estar lejos de Dios. Por consiguiente, lo que Pablo está explicando, que cuando una persona recibe a Jesucristo en su vida y tiene lo que se llama la Pascua, inmediatamente Dios comienza a quitar el pecado por todas partes de su vida. Recuerdo mi hermano hace algunos años vino y tuvo un encuentro con Cristo, más o menos como el 17, el 18, y un encuentro tremendo con él. Volvió a su casa, intentó acomodar todo lo que había en su casa. Familia, hijos, finanzas, todo. ¿Por qué? Porque hay un deseo que Dios coloca en su corazón. Y es el deseo de solucionar el pecado. Y la persona comienza a limpiarse. Por eso es que el que bebía no bebe más, usualmente. Luego entra una lucha fuerte. Por eso es que el que mentía no miente más. Por el que robaba no roba más. ¿Por qué? Porque había comenzado para ellos los panes sin levadura. Denle un aplauso a Dios. ¿Sí? Vale la pena. Entonces, cuando usted recibe a Jesús
ya usted no es esclavo del pecado. Lucha con su pensamiento, pero no es esclavo del pecado. Ahora, pídale a una persona antes de conocer a Jesús que dejara de fumar. No puede. Algunos de los que están aquí han intentado, pero cuando conocieron a Jesús, les quitaron ¿cómo se llama? Los desconectaron del cigarrillo, ¡pum! Fácilmente. Antes no podían dejar de mirar pornografía, conocieron a Jesús, ¡pum! Antes no podían perdonar, conocieron a Jesús, ¡pum! Fue tan fácil. ¿Por qué? Porque Jesús quita el poder del pecado. Entonces, eso nos lleva a la quinta verdad, y anótela allí. La quinta verdad es que ahora vivimos la libertad que da la gracia de Dios. Ahora usted vive algo que se llama la libertad de la gracia. Y esto es maravilloso. Esto es una de las mejores cosas que usted pueda tener, que usted pueda alguna vez gozarse. Lo cantábamos en la alabanza y decíamos, hay una unción. ¿Se acuerda? Hay una unción aquí. Y estábamos cantando eso. Y lo que estábamos diciendo, hay un poder aquí. El creyente tiene un poder aquí. ¿Cuál es el poder? Que en el momento de pecar, alguien le salva. Que en el momento de hacer las cosas mal, alguien le salva. Que en el momento, aun cuando hizo lo que estaba mal, alguien le salva. Que en el momento en el que debe haber unas consecuencias terribles en su vida, alguien, un poder, el poder de Dios lo salva. Y ese poder se llama gracia. ¿Cómo se llama ese poder? Gracia. Entonces mire lo que dice Romanos 6:14 en la última parte. En cambio, ¿qué dice? En cambio. En cambio quiere decir diferente a lo que vivían antes. Dice acá, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Viven en la qué? Libertad de la gracia de Dios. Es decir, una vez usted hace el Passover, una vez usted hace la Pascua, los panes sin levadura le dan una gracia sobrenatural. Por eso el creyente como nosotros luchamos internamente contra nuestros deseos más profundos, pero Dios, aun cuando hacemos mal, una gracia nos cubre. Es la gracia del creyente. Y aun cuando usted tenga tantas faltas, hay un manto que lo cubre y no deja que usted se le vean las faltas. Las personas que antes decían que usted era la oveja negra de la familia, hoy dicen, algo ha cambiado. Y usted dice, yo no he cambiado tanto, sigo teniendo esos deseos, he dejado de pecar, pero usted se ve blanco. Y se ve maravilloso porque se ve como Cristo. Eso se llama la gracia. Denle un aplauso, señores. Maravilloso. Fuerte, fuerte. Entonces, esta es la base teológica de nuestra panes sin levadura. Esto es lo que ha hecho Dios en usted. Esto nos lleva a un resultado que se llama, o la siguiente pregunta, que nos lleva a entender esto. Entonces, ¿cuál es el resultado de vivir la fiesta de panes sin levadura? ¿Cuál es el resultado de vivir a Jesús después de esto? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el resultado de lo que Dios ha hecho? ¿Cuál es el resultado de esto que estamos viviendo, que es vivir en la gracia? ¿Cuál es el resultado de este cambio de no haber? ¿Cómo se llama esta cuestión en sí misma? Y la respuesta es la santificación. Anótelo allí. La santificación. Entonces la santificación es un sinónimo de panes sin levadura. Es un sinónimo de Jesús quita el pecado. La santificación es un sinónimo de transformación. Algunos de ustedes vimos en su momento o leíamos cuando crecimos en la iglesia tradicional y escuchábamos la santificación. ¿Qué será palabra tan grande? Pues vamos a ver qué es esa palabra. Pero note lo que dice Primera de Corintios 6. Voy a mostrar un poquito de qué significa, un poco de qué significa esa palabra santificación o cómo se ve en la vida real. Vaya conmigo porque este texto es maravilloso para usted y para mí también. Note lo que dice el versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos de Dios? Fuerte. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y Pablo sigue diciendo estas palabras. No erréis. No solamente los injustos. Escuche lo que dice. Ni los fornicarios. Ni los idólatras. ¿Cuántos fornicarios sabemos? ¿Cuántos idólatras? Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores,
heredarán el reino de Dios. Yo estoy ahí. En la primera reunión dije estoy como en 3 o 4, pero ahora veo que casi estoy en todas. Tremendo. No podemos heredar el reino de los cielos. Yo sé que usted se siente culpable como me siento yo culpable. Sí, tiene a Jesús. Pero note la belleza, note la hermosura del siguiente versículo, para que usted note lo que es el pan sin levadura. Versículo 11. Y escucha las palabras suaves de Pablo. Y para aquel que está en él. Y esto erais algunos. Qué descanso. Escuche lo que dice. Vuelvo a escuchar la voz en el Espíritu. Y esto erais algunos de vosotros. Y esto eran ustedes. Al principio nos sentimos con el dedo acusador. Ahora el Señor nos dice, y esto eran algunos de ustedes. Pero escuche lo que sigue a continuación. Mas ya, ¿cuándo? Quiero que circule esas palabras allí. Mas ya habéis sido lavados. Esa es la gracia. Esto eran ustedes y lo sabían. Y no por su comportamiento. Eran adúlteros, eran pendencieros, eran egoístas, permisivos. Mas ya habéis sido lavados. Escuchen lo que sigue a continuación. Ya habéis sido santificados. Quiero que circule la palabra, ya habéis sido santificados. ¿Qué descanso tiene el creyente? Pero note lo que sigue diciendo. Ya habéis sido justificados. Y todo esto fue hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que circule las palabras en el nombre. Y siga un momento más y mire esto que dice. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, quiero que circule la palabra y por el Espíritu. Todo hecho en el nombre y por el Espíritu. Nos deja una conclusión importantísima. La santificación es lo que estamos viviendo. La santificación es que ya no somos. Ahora usted se preguntará por qué está pecando y por qué vive en esto. Pues vamos a entender lo que es la santificación. ¿Le quiere dar un aplauso, señor? Por supuesto. ¿Verdad que escuchar esto es digno de alabar lo plan de salvación de Dios? Ahora, ¿es digno de alabar para quién? Para aquel que conoce a Jesús. Para aquel que no conoce a Jesús, dice, no sé por qué aplaude. Pero le voy a decir por qué. Es una pena que no sepa por qué aplaude, porque usted estaría con nosotros bebiendo aquello que nada más o nadie más y en ningún otro lugar usted puede beber. Se llama la vida eterna. Entonces, vamos a explicar cómo funciona nuestra santificación en Cristo. Voy a explicarlo en 4 preguntas sencillas. ¿Cómo funciona entonces ese pan sin levadura? ¿Cómo funciona? ¿A qué se parece ese pan sin levadura de Cristo en su vida? ¿Cómo funciona esa fiesta que pasa una vez usted conoce a Jesús y que dura 7 días? Y 7 días quiere decir un tiempo completo. ¿Cómo funciona eso que está pasando en su vida? Y cómo usted puede entenderlo y atesorarlo para que usted pueda dejarse llevar en ese proceso de santificación. Y la primera, entonces, pregunta es, ¿cuál es el objetivo principal de nuestra santificación? Quiero llevarlo a esa pregunta importante. Y hoy más que nunca es importantísimo enseñarlo. Entonces, quiero enseñarle cuál es el objetivo. ¿Para qué está usted siendo panes sin levadura? ¿Para qué está usted siendo transformado? ¿Para qué está siendo santificado? Y la respuesta es muy sencilla, pero muy profunda. Es para transformarnos en personas que se parezcan a Jesucristo. Necesito que lo escriba y necesito que lo absorba, porque esta es la razón por la cual usted está en esta iglesia. La razón por la cual usted hoy vive, conoce a Jesús, lo trajo Dios a la iglesia o lo está invitando si usted no está adentro, no es para que usted sea parte de una congregación. No es para que sus problemas terminen. No, porque en realidad muchos de esos problemas comienzan. Una vez usted conoce a Jesús, comienza un problema interno, que es uno de los problemas más serios que tenemos.
Es una lucha interna. Una lucha interna acérrima. Oh, una lucha contra ese deseo y con la vida nueva y una lucha interna. Todo esto que hemos leído provoca un sismo interno en la vida del ser humano. Quiero pecar, no quiero pecar con mi cuerpo, pero mi alma dice no peques. Mi espíritu se opone. Son dos leones gigantescos, violentos, luchando en el interior del ser humano. Entonces, no venimos a Cristo para que se vayan los problemas. No venimos a Cristo porque hay un grupo conocido. No venimos a la iglesia o esta vida, o no vamos a ser santificados porque venimos a una iglesia como familia. La razón realmente es parecerse a Cristo. Y el problema de la iglesia de estos tiempos es que se le olvidó la razón. Algunos vienen porque, miren, llevamos 10 años veniendo a la iglesia. Hice un compromiso con el pastor para servir. Mire, vengo de una familia cristiana. Ay, es que la gente latina de la iglesia me encanta. Es que hay comida en la iglesia. Es que tengo que controlar mis emociones. Y todas esas cosas son añadidura. Pero el aspecto principal de la santificación a la que Dios lo va a someter, se llama parecerse a Jesucristo. Y no hay otra cosa más importante que esa. Y usted se preguntará, ¿en qué tiene sentido? O cuál es la diferencia de lo que estoy haciendo. Porque yo también me quiero parecer a Cristo. Cristo era buena gente. No. Parecerse a Cristo es un proceso interno. Un proceso muy fuerte. Piensa en esto. Usted y yo somos pecadores. Y la meta es que usted se parezca a una persona sin pecado. Lo que Dios nos está planteando es que usted deje de parecerse a usted mismo, a David, y se convierta en un ser sin ningún tipo de pecado. Y eso es muy difícil. Porque es una lucha interna. ¿Cómo me parezco yo a Jesús si soy tan diferente a Él? Señor, ¿me quieres llevar de la tierra al cielo? ¿Cómo hago si somos el agua y el aceite? Entonces la primera razón o la razón para la justificación es que usted sea parecido a Cristo. Y le voy a decir esto. Y si usted no está dispuesto a seguir esta visión, entonces quiero decirle que usted no está siguiendo el evangelio. Porque Dios no tiene otro interés en usted. Pastor, me está diciendo que Dios no quiere solucionar mis problemas financieros. Los va a solucionar, pero los llevará a parecerse a Cristo. Pastor, es que entonces mis problemas y mis pecados y esto y mi familia, entonces, Señor, ¿no te importa mi cáncer? El reino de los cielos dice que es mejor entrar, inclusive en una mano, al reino de los cielos. Pero entrar, y para entrar usted necesita parecerse a Cristo. Por eso la santificación de una persona es tan difícil, es un trabajo tan milagroso, tan sobrenatural. Son seres humanos convertidos en personas parecidos a Dios. Y ese trabajo durará toda la vida. Y eso es lo que Dios va a hacer. Por eso duele tanto. Pero la iglesia moderna no quiere eso. La iglesia moderna dice, quiero un concierto. La iglesia moderna viene a un show. La iglesia moderna viene a que le vaya bien. Y el problema es que la gran mayoría de la santificación del creyente es a través del dolor. Los hijos salen mal, cambia el creyente. El matrimonio se le van las finanzas, y comienza a pasar por circunstancias. El libro de Hebreos dice que nosotros somos más parecidos cuando seguimos los pasos del sufrimiento de Jesús. Por eso este plan y esto que está diciendo, esta idea, este principio de conocer a Jesús o de ser parecido a Jesús, la gente no lo quiere tener. Porque Jesús fue crucificado. Entonces usted tendrá que crucificar su carne. Entonces usted tendrá que decirle no al pecado. No quiero. Tengo todo el deseo de pecar, pero no quiero, no puedo. Porque quiero parecerme a Jesús. Y el mundo de hoy no quiere pasar eso. El mundo de hoy quiere estar tranquilo. En el momento en que usted le sube al compromiso, el mundo de hoy dice no, yo no quiero. Jesús se parece a carácter crucificado. No se parece a una buena vida. Por eso es que en la segunda iglesia
del libro de Apocalipsis, en el conteo de todas las iglesias del libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 4, nos dice que era una iglesia llena de esclavos. Fue la iglesia más o menos del año 100 al año 300. Eran todos esclavos, eran pobres todos. Pobres, pobres y pobres. Claro, dejaban y querían seguir a Jesús, se bautizaban y comenzaban a perseguirlos. Les quitaban todos los derechos, los mandaban y eran lo peor. Era la iglesia más pobre que había. Y Jesús les dice, y ellos decían, Señor, somos pobres. Y el Señor les dice esto, yo soy el que murió y resucitó. Y déjenme decirles esto, los van a echar a la cárcel algunos de ustedes. Van a ser perseguidos. Y ellos decían, Señor, somos unos pobres miserables. Y el Señor dijo, están equivocados. Ustedes son ricos. Y cuando vemos la descripción de la iglesia en el capítulo 3, en el capítulo 4, 3 de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, tenían de todo. Tenían carros, tenían de todo. No les faltaba, no les podía doler nada. Y ellos decían, somos ricos, Dios nos ha bendecido. Y Dios les decía, ustedes son unos pobres desgraciados. Ustedes están ciegos totalmente. No habían visto, habían entendido que el evangelio era estar bien. Y se les había olvidado que el evangelio era parecerse a Jesús. Y este mundo no se parece a Jesús. Este mundo odia a Jesús. Usted y yo internamente odiamos a Jesús. No queremos. Estamos rebelados en contra de Jesús. Y esto es lo que le pasa al creyente. Pero dice él, la única razón de su justificación es que usted se parezca a Jesús. Vaya conmigo, de su santificación. Vaya conmigo a Romanos 8:29. Mire lo que dice. Pues Dios conoció a los suyos. Quiero que circule la palabra conoció. ¿A quiénes conoció? No se escucha. ¿A quiénes conoció? Y dice que los conoció de antemano. Es decir, si aquí hay alguien que le pertenece a Jesús, tiene esto por seguro. Dios ya lo sabía. Inclusive antes de que usted naciera. Inclusive antes de que usted cometiera el error para venir de Cristo. Pero note lo que sigue al siguiente en la siguiente parte. Y los eligió. ¿Qué hizo con ellos? Los eligió. Pero note para qué los eligió. Para que llegaran a ser como su hijo. Ok, quiero que circule esas palabras. Porque esto es una pequeña perla y es muy importante. Es base de su vida con Dios. Esto es un game changer. Guys, you're not coming to church to be part of the church. A eso no viene. Usted viene a la iglesia para parecerse a Cristo. Por eso, cuando a alguien le va mal, aún en el camino del Señor, ¿sabe qué dice? Ay, Señor, rápido, mándame rápido, porque más estoy pareciéndome a ti. Pero el día de hoy las iglesias tienen algo que les molesta y la gente sale. ¿Qué haces tanto tiempo en la iglesia? ¿Qué haces tanto tiempo en la vida cristiana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos deteniendo continuamente que la gente se parezca a Cristo. Entonces el día que la iglesia estuvo maluca, Dios no estuvo. Pero ¿y qué de esas iglesias que están en África? ¿Qué de las iglesias de la selva? ¿Qué de los comienzos que tuvimos cuando éramos 3, 4, 10 personas? Cuando no había nada. ¿Qué de los momentos donde las iglesias están? Y yo me imagino los momentos donde eran perseguidas las iglesias y simplemente tenían el pan y el vino. Y comenzaban ellos a ser perseguidos y todos decían, Señor, que me persigan y me maten delante de mis hijos, pero que yo me parezca a ti. Señor, que me golpeen, Señor, que yo pueda morir por ti. Ahora la oración es que no vaya yo a morir por ti. Pero en ese momento, imagínense si lo están cogiendo, ya lo están declarando y el hombre en la cárcel a punto de ser echado y ellos pidiéndole, Señor, por favor, que yo tenga la berraquera de morir por ti. ¿Por qué? Porque morir por Jesús sería parecerse a Jesús. Entonces quiero que circulen las palabras para que llegaran a ser como su hijo. Y le pregunto, ¿por qué está usted caminando hacia Cristo con Cristo o dentro de la iglesia? Por eso es que usted el domingo le da toda la pereza de venir. ¿Cómo no le va a dar pereza? Si usted es parte, claro, ese día está frío. Sí, usted necesita sentirse bien, pero si usted no entendiera que seguir a Jesús es ser como Él, usted vendría y dijo, Señor, necesito, y este es el lugar, esta es la universidad, esta es la escuela donde el hombre es transformado en Jesús.
En pocas palabras, usted entra por esa puerta de la iglesia o del evangelio sin parecerse a Jesús. Y un año después, un poquito más. Un año después, 5 años, 10 años, 20 años. El día que usted se muera tiene que ser más parecido a Jesús de lo que fue el primer día. Ese es el reto. Y eso es cristianismo. Y no hay nada más. No hay canciones bonitas, no hay instrumentos, no hay nada. Lo único que usted tiene que hacer es parecerse a Jesús. Pero es lo más duro que hay. Entonces la pregunta es, ¿está dispuesto usted a parecerse a Jesús? Lo llevo a la segunda pregunta. Entonces, es muy lógico esta pregunta. Entonces, ¿quiénes pueden ser santificados? ¿Quién puede pasar por este cambio? ¿Quién puede pasar por esta transformación? Y escuche, la respuesta es muy básica, pero es importante entenderla. Únicamente aquellos que están en Cristo. Y yo quiero que usted escriba fuertemente cuando diga únicamente. Iglesia, la santificación no es algo que usted pueda hacer. La santificación no pasa porque es una disciplina suya, porque usted se portó bien. La santificación no es porque usted vino a hacer un curso o porque vino a servir. La santificación ocurre porque es un proceso que comienza en Dios, continúa en Dios y termina en Dios. Es el proceso del Espíritu Santo en usted. Mire, le voy a decir esto. El ser humano, nosotros somos supremamente hábiles. La mente es muy hábil. Y eso pasa todos los filtros humanos que podamos ver. De repente Dios comienza a transformarme. Pero nosotros, nuestra mente comienza a copiar todas las cosas. Y eso es lo que se llama una persona religiosa. Y usted comienza a copiar lo que su espíritu, el Espíritu Santo, debería hacer en usted. Usted lo copia en su mente. Y se comienza a aportar. Y usted cambia su comportamiento. Pero usted no está siendo santificado por Dios. ¿Por qué? Porque la santificación solamente puede ser hecha por Dios. La santificación no es una universidad, no es un grupo de teología. Es algo que solamente Dios puede hacer en el creyente. Es un trabajo de Dios, es un trabajo a mano de Dios, es un trabajo artesanal de las manos del Espíritu Santo. Eso es la santificación. No puede ser. Entonces, los únicos que pueden ser santificados son los que están en Cristo. Y tiene una razón muy sencilla. Porque nadie se parece a Jesús. Solamente Jesús puede hacer que una persona se parezca a Él. Les voy a explicar esto. Si alguien me dice, ayúdeme a ser como un chino. No puedo, yo no soy chino. Otro dice, ayúdeme a ser como un ruso. Yo no puedo, yo no soy ruso. Si alguien me dice, ayúdeme a ser como un colombiano, yo lo puedo decir. Si alguien me dice, ayúdeme a ser como un pecador, por supuesto, yo puedo. Eso lo podemos enseñar usted y yo. Pero si alguien me dice, ayúdeme a ser como Dios, yo no puedo. Yo no soy Dios. Por eso la santificación, solamente ese trabajo de cambio, solamente puede ser hecho por Dios. Vaya conmigo a un versículo muy antiguo y es 2 Corintios 5:17. Usted y yo tratamos de imitar la santificación. Venimos a la iglesia, hablamos de hermano, hermana. Nos comportamos, levantamos las manos, hacemos un movimiento. Ese movimiento pretende ser aparentemente espiritual. Pero realmente lo único espiritual que está pasando es aquí en su corazón. Esto es un reflejo de lo que usted está haciendo. Las jóvenes cuando pasan, danzan, me pregunto a veces si tienen ese encuentro con el Señor. Y ellos tienen que hacerlo. Pero escuche lo que es la santificación. 2 Corintios 5:17. De modo, ¿cómo? O sea, de manera que si alguno está en Cristo, quiero que circule la palabra en Cristo. No dice si alguno está al lado de Cristo. No dice si alguno ha venido a la iglesia en los últimos días donde se predica Cristo. No dice si alguno tuvo una mamá que estuviera con Cristo. No dice si alguno tiene un hermano, un hijo, un papá pastor que esté con Cristo. No dice si alguno le gusta lo que dice Cristo. Dice si alguno está en Cristo. Quiero que sepa esto. Regáleme su atención. Nosotros somos como, quiero que piense, esta es un agua que está sucia, un agua llena de pecado.
Esto es Jesús. Esto es un ejemplo para usar en este momento una ilustración de que es Jesús blanco totalmente. Esta agua no puede ser cambiada a lo que es Jesucristo si Jesucristo no está dentro del agua. La iglesia de hoy pretende ser santificado, cambiada para parecerse a Jesús porque Él está al lado. Eso no sirve. La única manera es que usted esté dentro. Ahí el agua comienza a ser blanca. El agua es blanca a partir de que Jesús está dentro de usted. Por eso solamente los que están en Jesús pueden ser transformados. El resto se están autodisciplinando. ¿Y usted puede autodisciplinarse? Por supuesto. Yo conozco gente que ha dejado 10, 20 años intentando dejar de fumar y no pudieron. Y en un momento pudieron. Dios es tan bueno. Pero su corazón y su vida para parecerse a Cristo, no, siguen pareciéndose al mismo pecador que éramos antes. Parecerse a Jesús necesita tener a Jesús dentro, estar en Jesús. La palabra clave está en Jesús. Solamente el que está en Jesús puede ser transformado por Jesús. Entonces la pregunta es esta: ¿en quién está usted? ¿Está Jesús fuera de usted o está Jesús dentro de usted? Ahí usted va a ser santificado. Mire lo que dice, lo explico. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, note lo que sigue a continuación: nueva criatura es. Quiero que circule santificado es. Ponga debajo la palabra santificado es. Si alguno está en Cristo, solamente el que está en Cristo, ese es el único que está santificado. Y note lo que dice a continuación. Entonces, entendemos por esto que las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué pasó? Lo antiguo, la antigua manera de vivir cambió. Aquí todo es hecho nuevo. Por consiguiente, si usted todavía está viviendo en la antigua manera de vivir, usted no está en Cristo. ¿Sabe qué le hace experimentar la santificación en su corazón? Una rabia contra el pecado. Jesucristo está en usted y cada vez que usted tiene algo, Él lo rechaza inmediatamente. Pero si usted no rechaza el pecado que hay dentro de usted, tiene que preguntarse quién está en usted. Porque el rechazo es inmediato. Y hay una alarma que se le para y el Espíritu Santo le indica y le dice: cuidado, cuidado, cuidado. Y cuando usted peca, no queda tranquilo. Porque el santo está dentro de usted, el que no tiene pecado. Por consiguiente, hay un rechazo. Pero si hay una aceptación del pecado, entonces dudo que Cristo esté en nosotros. Lo que nos lleva a la tercera pregunta entonces. Entonces, ¿cuál es la labor principal del Espíritu Santo en nuestros panes sin levadura, en nuestra santificación? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo entiendo? Ahora quiero entender entonces, Señor, ¿cómo ocurre esta santificación? Recuerda que estamos viendo cómo ocurre este pan sin levadura, cómo el primer día en la Pascua fui salvo, inmediatamente comienzan los panes sin levadura y Dios comienza a quitar mi pecado. ¿Cómo ocurre? Y la respuesta es muy básica. Lo que hace el Espíritu Santo es transformarnos continuamente en nuestra mente, minuto a minuto. La labor del Espíritu Santo no es hacer milagros por usted. No es detener el tren. No es que el tren pase a la hora que eso no pase. No es hacer milagros. No es ni siquiera cuidar a sus hijos. Con esto no estoy diciendo que Él no lo vaya a hacer. La labor central del Espíritu Santo es vivir minuto a minuto transformándolo y santificándolo a usted. El día que una persona recibe la Pascua, recibe a Jesús en el corazón, inmediatamente ese día el Espíritu Santo comienza a quitar el pecado, a luchar, a quitarle el poder al pecado. Y el Espíritu Santo comienza a transformar. Por eso, si usted no quiere ser transformado, no está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere cambiarlo ya a Jesús. Y por eso da pasos grandes, agigantados muchas veces en personas. Y se levanta y da cambios y cambios y cambios, porque continuamente está trabajando. Y escuche esto, y va a trabajar con momentos de dificultad. La gran mayoría de los cambios que da la santificación de Jesús
es a través de las dificultades. ¿Cómo sabemos esto? Vaya conmigo a la escritura. Segunda de Corintios 3:18. Mire lo que dice. Así que todos nosotros, ¿quiénes? Ok, circula la palabra todos nosotros y vamos a ver quiénes son todos nosotros. Dice, todos nosotros. Y aquí dice Pablo que todos nosotros no es todo el mundo. Y aquí hay solamente dos grupos. ¿Usted es parte de todos nosotros o está fuera de nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que sigue a continuación. ¿A quiénes nos ha sido quitado el velo? Quiero que circulen las palabras a quienes nos ha sido quitado el velo. ¿Qué velo? El velo que nos impedía ver a Jesús. La santificación ocurre cuando a usted se le cae un velo. ¿Cuál es el velo? En este momento el mundo entero está bajo un velo que dice, no necesito a Dios. No necesito a Dios, no necesito. Soy una persona buena. Mis obras están y no necesitan. Y quizás usted está sentado diciendo, lo que el pastor está diciendo, y le voy a decir, es normal, porque usted tiene un velo. Solo aquellas personas que les ha sido quitado el velo. Y a usted se le ha quitado el velo cuando usted quiere ver a Jesús. Cuando usted muere dentro por una santificación. Y usted lo nota cuando peca, cuando está esa lucha interna, es el volverse a Dios, ese cambiar, ese decir, ponte en el trono, Señor, te necesito, no puedo más yo solo. Sufre esa lucha espiritual dentro de usted. Ahí usted sabe que le ha sido quitado el velo. Porque si usted aún tiene el velo, no puede ver a Jesús como es. Escuche lo que sigue a continuación. Aquellos que les ha sido quitado el velo, podemos ver. Circule la palabra, podemos ver. ¿A quién puede ver? A Jesucristo, santificándolo. Puede ver la obra del Espíritu Santo. Una persona de afuera no lo puede ver, están ciegos. Ven, pero están ciegos. Aquí hay ciegos. Ciegos que han venido muchos años. Y dice, ellos pueden ver. Pero note, no solamente pueden ver, lo que sigue es mucho más fuerte. Y reflejar la gloria del Señor. Quiero que circulen las palabras reflejar la gloria del Señor. Y reflejar quiere decir mostrar. Circule bajo la palabra reflejar, coloque mostrar. Y le voy a decir entonces, mostrar, y abajo de la palabra la gloria del Señor coloque Jesucristo. La gloria del Señor se llama Jesucristo. ¿Por qué la gloria del Señor se llama Jesucristo? Porque es lo más hermoso y radiante que tiene Dios. Lo más hermoso en Jesucristo están todas las cosas reunidas, buenas, que hay sobre todo este universo, sobre toda la creación. Él es la gloria del Señor. Cuando una persona ve a Jesús, ve a la gloria de Dios. Ve al Señor Jesucristo. Él es la gloria, el reflejo del Señor, la gloria del Señor. ¿El problema cuál es? Usted no puede reflejar la gloria del Señor si el Señor no está en usted. Por eso es que muchos de nosotros, o muchos, no logran mostrar un evangelio a los demás. Porque no están santificados. No porque ellos no hayan querido. Ellos quieren y dicen, bueno, yo me quiero santificar, pero yo no voy a hacer nada. Y él dice, no lo pueden demostrar. Solamente aquellos que les ha caído el velo. Entonces, mire lo que sigue a continuación. Ahora le pregunto. Primero, ¿puede usted ver? ¿Podemos reflejar la gloria de Jesucristo? Cuando usted refleja la gloria de Jesús, usted simplemente tiene un deseo profundo. Usted lo ve en todas partes, lo ve en cual milagro, lo ve en la familia, lo ve y usted se llena y se llena y se llena. Y es una cosa que Jesús se vuelve en usted el principio de la vida.
Note lo que sigue en eso, en el papel del Espíritu Santo. Pues el Señor, ¿quién? Sígalo allí en su hoja. ¿Quién es el Espíritu? ¿Okay? Circula las palabras, el Señor, y la palabra, ¿quién es el Espíritu? Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que, pues, Dios, el Espíritu, que es el que está santificándolo a usted, mire lo que hace, vaya conmigo, dice, nos hace más y más parecidos a Él. Ok, quiero que siente sus palabras en eso. ¿Cómo nos hace? No más parecidos, no. Más y más. Quiero que circule esas palabras claramente. Más y más parecidos a Él. ¿Qué significa más y más? Nos transforma más y más. Hoy es un poquito más, hoy es un poquito más, hoy estoy cambiando más. Y viene un problema con la esposa. Iglesia, ¿sabe una cosa? Uno de los principales lugares de transformación y santificación es el hogar. El marido no quiere, odio y detesto. La esposa dice odio y detesto. Y cuando están santificándose, cuando está la mente diciendo acéptalo, David, baja tu cabeza. Y la esposa le dice, Sandy, baja tu cabeza, porque si me vas a honrar, tienes que bajar y tienes que ser humilde. Y en el momento que la persona es humilde, entonces son santificados. ¿Y sabe quién lo hace? El Espíritu Santo. Entonces, la labor principal del Espíritu Santo no es llevar a cabo cada uno de los deseos que usted quiere. La labor principal del Espíritu Santo es cada momento cambiar, utilizando todas las cosas que están minuto a minuto, nos hacen más y más parecidos. ¿A quién? A Él. No a Dios. ¿A quién nos hace parecidos? A Él. Escuche, vamos a circular las palabras. Nos hace más y más parecidos a Él. Y note cómo lo dice, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y quiero que circulen las palabras, a medida que somos transformados. La labor principal del Espíritu Santo en usted es trabajar y trabajar y trabajar día y noche, noche y día, minuto a minuto, cambiando, limpiando, transformando. Entonces, dos cosas. ¿Por qué no vemos al Espíritu Santo trabajar en nosotros? Y le voy a dar dos razones. Anote la primera. Primero, porque no lo tenemos dentro. Pero pastor, yo no siento que cambie. O usted dice, bueno, yo es que soy el mismo. O usted simplemente no siente esas luchas internas. O simplemente no pasa nada en su vida. La primera razón es porque usted puede que no tenga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en una persona cuando recibe a Jesucristo. Recibir a Jesucristo, inmediatamente la persona recibe el Espíritu Santo y comienza 7 días de panes sin levadura. Un tiempo completo hasta que la obra esté terminada. Por consiguiente, si una persona no tiene el Espíritu Santo dentro de ella, y vuelvo y le digo, no le va a proveer comodidad, le va a proveer cambio, santificación continua. No le mires hacia tu marido, no le digas hacia tus hijos, no le digas hacia tus padres, no hagas esto, y dele, y continuo. La santificación tiene que ser continua y difícil, y tiene que ser de lo malo a lo bueno. ¿Por qué? Porque somos pecadores y porque Él es santo. Entonces no puede ser que Él nos vaya a hacer cambiar toda hora dándonos lo bueno. Al contrario, tiene que ser cambiar para llegar a ser como Él es santo. Es hacia su imagen la que Él nos está cambiando. Por eso cuando una persona no tiene esos problemas, esas luchas, puede que no tenga el Espíritu Santo, no haya recibido a Jesús. La segunda razón es porque el Espíritu Santo se entristece. Anótelo allí. Porque hemos contristado al Espíritu Santo. ¿Qué significa contristar al Espíritu Santo? Es una forma de decirle al Espíritu Santo, no hagas en mí tu obra. Quiero que sepa que aunque usted recibió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo todavía y hasta el final va a respetar su libre albedrío. Y muchas personas le han dicho al Espíritu Santo, no hagas más en mí. No quiero. No quiero que hagas más en mí. Y el Espíritu Santo dice que se entristece. Ahora quiero un segundo, iglesia. Creyentes, hijos de Dios.
que nos pongamos por unos solos segundos en los pies, en los zapatos del Espíritu Santo. Y quiero que piensen, yo analizaba esto esta mañana. ¿Usted se imagina trabajar en medio de una calle de gente totalmente sucia, totalmente mal? Ensuciarse con ellos, usted siendo muy limpio. Quiero que piense esto. ¿Se imagina el Espíritu Santo con lo santo que es, con lo no tiene pecado alguno, trabajar en mi corazón y en el suyo continuamente? El tan limpio, usted y yo tan sucios. ¿Qué porquerías le habrá tocado al Señor Espíritu Santo oír todos los santos días? Él no es como nosotros. Usted escucha lo que el otro quiere decir y usted dice, bueno, te entiendo. A mí también me gusta pecar, a mí también me gusta esto, a mí también me gusta matar, a mí también me gusta. Hay ocasiones donde quiero matar. Pero el Espíritu Santo tiene una característica diferente. Es santo, no hace nada malo. Y viene a trabajar en su corazón y en mi corazón, podridos, enllagados, totalmente sucios y putrefactos, no sé cómo describirlo, totalmente dañados por el pecado. Y Él pasando por medio de nosotros. Tiene que ser una labor muy dura, aún siendo para Dios. Piénselo, deténgase a pensar. El Espíritu Santo tiene muchas veces que aceptar toda la maldad que no aceptarla, perdón. Tiene que luchar y trabajar en nuestro corazón con la barbaridad que tenemos allí. Sí, en nuestros corazones hay tumbas podredumbres. Eso es lo que somos. O que hay en su corazón. Yo sé lo que hay en el mío. Hay unas veces donde quiero matar, matar, matar. Y más allá. Y pienso, ¿alguna vez usted se ha aterrado del pecado de una persona? Y usted se encuentra que la persona abusó de un niño. Abusó de una persona. Y usted dice, esto es un desgraciado, desgraciado. No estaría con este hombre y lo mataría con mis propias manos. Y viene el Espíritu Santo en su sencillez y trabaja en nuestros corazones. Haga el análisis de lo santo a lo inmundo. Padres, ¿alguna vez han visto el teléfono de sus hijos? Hay mamás que dicen y papás que dicen, yo quisiera saber todo lo que sabe mi hijo. Y uno dice, Dios mío, es mejor no saberlo. Porque es como si sus padres supieran todo lo que hay en sus corazones. Y eso es tan vergonzoso. Es tan vergonzoso lo que hay en nuestro corazón. Y aún así, el único que no debía aguantarlo es el Espíritu Santo. Y entra y trabaja en su corazón y en el mío. ¿Qué labor tiene el Espíritu Santo? Aún así, nosotros le decimos al Espíritu Santo, eres un desgraciado. Vete para allá. ¡Oh, maldito! Cuando usted y yo rechazamos lo que Dios hace en nuestras vidas, es como si le dijéramos al Espíritu Santo por dentro, ¡oh! Es lo peor que me pueda pasar. Como cuando un esposo le dice a una esposa, eres una desgraciada. O el hijo le dice al padre, eres lo peor que me ha pasado. Uy, ese sentimiento es muy profundo. Y el Espíritu Santo trabaja en medio de nuestros corazones. Nosotros estamos muy mal. El corazón del ser humano está súper mal. Muy súper mal. Los hijos le dicen a los padres, ya no los amo, los odio. Las esposas a los esposos, le decimos, odiamos a nuestros padres. Los hijos, los padres, fallan a sus hijos. Uy, el corazón del hombre es depravado totalmente. Y aún así el Espíritu Santo día y noche transforma, 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 transforma. ¿No se acuerda cuando pequeño que usted quería matar a sus padres? Dice Pablo a Timoteo, en los posteriores días estarán llenos de hombres que sean parricidas, hombres que matan a sus padres. Pero no dice que todos los llevan a cabo. Está en el corazón. Entonces la labor del Espíritu Santo es día y noche trabajar en usted.
¿Alguna vez se ha preguntado? Cuando usted entiende esto, usted dice, bueno, pues ahora sí, me voy a tener que dejar si quiero ser como Jesús. Si no, usted no puede ser como Jesús. No hay cómo ser como Jesús. Porque solamente el Espíritu Santo puede hacer a alguien santo como Jesús. Lo llevo entonces a la cuarta pregunta y el grupo de alabanza puede acercarse. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales de nuestra santificación? Y yo le conté que el Espíritu Santo utiliza de todo. Y la verdad, cuando usted camina con el Espíritu Santo o cuando caminamos con el Espíritu Santo, todo lo va a utilizar. Va a utilizar las circunstancias, va a utilizar, vuelvo y lo digo, iglesia, matrimonios. El matrimonio y la familia son un centro de formación que el Espíritu Santo utiliza. En la relación con los padres, la relación con los hijos, es un centro de formación, un bootcamp se llama. Bootcamp en español es un grupo, es un centro de entrenamiento militar. Y ahí usted tiene que comenzar y el Espíritu Santo va a entrar a moldearlo. El tiempo, las finanzas, sus finanzas son una cosa que el Espíritu Santo va a trabajar, ¿y sabe por qué? Porque usted y yo amamos las finanzas. ¿Cómo las adoramos? Adoramos esas finanzas como si fueran Dios. Son Dios para muchos de nosotros en las luchas que tenemos. Pero las dos maneras en que el Espíritu Santo santifica, más esenciales, son la manera como nos comunicamos con Él. Y escríbalo allí, la oración y la lectura de la Biblia. Y muy rápido le explico la oración y cómo funciona, entre otras maneras. Dios nunca va a hacer algo que usted no quiera. Nunca puede hacer algo que usted no quiera. Por eso el Espíritu Santo no puede transformarlo más si usted no quiere. Y a mí me deja esto en una duda. Hay personas que recibieron a Jesús, pero no fueron transformadas. Es como si se hubieran quedado en la fiesta de la Pascua, pero no entraron en la pared sin levadura. Y yo pregunto, ¿serán salvos? Y el comportamiento indica lo opuesto. Y hay personas que detienen el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es tan importante la oración? Y no solamente el tiempo de oración, sino porque es tan importante su oración y mi oración. Porque con nuestra oración nosotros le damos permiso a Dios que haga algo en nuestra vida. Y la oración muchas veces no es simplemente hablada. La oración muchas veces es un deseo profundo de su corazón. Vaya conmigo a lo que dice Romanos 8:26. Mire lo que dice. Y de igual manera, el Espíritu, circula la palabra el Espíritu, dice, nos ayuda. Y sobre la palabra ayuda quiero que coloque nos transforma o nos santifica. De igual manera, el Espíritu nos santifica. Voy a hacer esta paráfrasis en nuestra debilidad. Y mire lo que sigue a continuación. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Entonces, Pablo se pregunta y nos preguntamos, ¿pero qué le digo a Dios para que me transforme? Si yo no sé cómo actuar. Y por eso muchas veces la oración más grande que usted hace es, Señor, necesito que me ayudes. Transfórmame, quítame esto, no sé cómo hacerlo. Y es una oración de rendición. En esas oraciones usted le está diciendo, en esos deseos, en esas oraciones usted le está diciendo, Señor, haz algo, por favor. Necesito que me quites y que me transformes. Y esas oraciones son deseos muchas veces. Note lo que sigue a continuación. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿quién lo hace? Circula la palabra del Espíritu mismo, intercede por nosotros. Como el creyente ha recibido a Jesús, el Espíritu dentro de sí mismo, el Espíritu Santo que ahora vive, comienza a usar, a interceder y a decir y a actuar. Y entonces usted llega a un punto donde yo he estado muchas veces, Señor, quiero pecar. Tú me dices que no peque, pero yo quiero pecar. Señor, quítalo, haz algo.
Y hay momentos donde usted se olvida de su oración. ¿Y sabe qué hace el Señor? Él no se olvida. El Espíritu Santo le está diciendo a usted en su interior que cambie, que se deje santificar. Entonces, note lo que sigue a continuación. El mismo Espíritu intercede dentro de nosotros, por nosotros, con gemidos indecibles. Y los gemidos indecibles pueden ser lenguas, pero estoy seguro que el gemido indecible es el deseo profundo del corazón. Son las cosas que se dicen sin palabras. El corazón, nuestro corazón es lo más engañoso que hay. Nos engaña, nos dice estamos haciéndolo bien y mentiras que estamos podridos por dentro. El corazón mismo nos dice tranquilo, no cambies. Y el Espíritu comienza a decir cambia. Por eso su oración es de lo más santificador que hay. No solamente su tiempo de oración el que le dice, sino cuando usted tiene los deseos profundos de Él y le dice, Señor, o me cambias o me cambias. Piensen en eso. Vamos a repartir la Santa Cena, ¿sí? Y vamos a pedirle al Señor a celebrar este momento de panes sin levadura. Y yo quiero que usted permita que esta celebración, y recuerde que esta es la celebración de menos aparentemente significativa de todos. Y es extraño. ¿Sabe por qué? Porque es lo que usted y yo necesitamos diariamente. Y quiero invitarlo a que piense y que se deje formar y que se deje santificar por el Espíritu Santo. Ahora le voy a pedir, por favor, dos cosas. Uno, que tome esta Santa Cena con respeto. ¿Qué quiere decir con respeto? Con respeto quiere decir santificando a Dios en su corazón. Es decir, no vaya a tomar esta Santa Cena si no tiene la actitud correcta. Porque la Biblia dice que trae juicio sobre las personas. Ahora, si usted en este momento ha entendido y el Espíritu Santo le ha hablado a su corazón y le ha dicho, Señor, y usted le dice, quiero que me limpies. Por favor, no se tome una, tome dos, es necesario. Porque esto es lo que lo va a transformar. Esta es la fiesta de panes sin levadura, es Jesús. ¿Cómo no va a ser esto una celebración diaria? Esto va más allá de cualquier rito religioso. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.